Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana, hoy día domingo, 24 de enero, para los que están viendo este video. Eh, Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y que el Señor les guarde, les proteja y también les abra el entendimiento para poder comprender esta maravillosa lección que estamos estudiando. Recuerden que estamos con el tema Cristo en cuadro y ahora estamos viendo a Abraham e Isaac. La semana pasada hicimos una introducción de esto, así que vimos varios puntos. Ahora vamos a ver el primer punto de la prueba de Abraham y que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Vamos a comenzar entonces en esta mañana la clase y vamos a orar para que el Señor nos dé fuerza y ánimo para continuar y, y para poder aprender un poquito cada día más de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por la salud, por la vida que usted nos da, gracias le doy por este momento de estudio de su palabra, Señor, que usted sea guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. De todo mal, Señor, ayúdanos a entender y comprender tu santa y divina palabra, Señor. Gracias te doy por los hermanos que van a ver este video, cuídalos, protégelos, Señor, guárdalos del mal. Señor, le ruego, Señor, que usted cuide y proteja a nuestra Iglesia Bíblica Bautista Macul y también cada uno de los pastores que predican fielmente su palabra. Se lo ruego, se lo pido en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el primer punto entonces, ahí dice la prueba de Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 22. Bueno, todo el capítulo habla de la prueba y lo vamos a ir analizando. Pero primero vamos a ver este primer versículo y este segundo versículo que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Entonces en este primer versículo dice que Dios prueba a Abraham con todo lo que sucede. ¿Mm? Eh, el sacrificio de su Hijo amado, el unigénito. Ahí en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu Hijo, tu único. Entonces aquí Dios nos muestra cómo el área de cómo prueba a Abraham y cómo el temor de Dios el Señor probó a Abraham para ver si eh, temía a Dios. Y entonces nosotros también debemos meditar en esto. ¿Temes tú a Dios? ¿Estás confiando en Dios? Bien. Dice, porque Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham. Entonces, Dios mismo va a poner pruebas en su vida, ahí como dice el punto B, para ver cómo es que usted responde a y cuáles son las decisiones que usted toma en su vida con respecto a las pruebas. ¿Mm? Entonces, Dios va a poner pruebas en nuestra vida. Y vamos a ver cómo Dios responde. Primero, hay un punto ahí bajo el punto B, dice, es una prueba de separación. ¿De separación de qué? Vamos a ver. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Entonces, aquí en Proverbios 16, 6 dice de la siguiente manera. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Puede ser que sea una prueba de separación para ver si usted quiere apartarse de la iniquidad, del pecado que hay en su vida, de lo malo que es. Entonces aquí en versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Puede también que sea una prueba de sabiduría. De sabiduría, vamos ahí a Proverbios capítulo 1, versículo 7. La prueba de sabiduría puede ser una prueba de sabiduría para ver si usted quiere apartarse de Dios y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos ahí a Proverbios capítulo 1, versículo 7 y dice,
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cada prueba es una oportunidad. Para poder estar seguro que para cada prueba en la vida es una oportunidad y sirve para ver si nosotros estamos firmes en Dios, para decir, para someterse al Señor, para obedecerle, para decidir qué hacer con su vida, que es la esencia del temor a Dios. Y vamos a ver de qué manera se puede pasar hay una manera de pasar cada prueba. Y como hemos estado estudiando con nuestro pastor en Hebreos y hace varias semanas atrás, varias semanas atrás, pasamos esto, yo creo que parece que lo vimos cuando nos juntábamos, pero están en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos capítulo 11, versículos el versículo 1, 6 y después 17 y 19. Veamos el 1 que dice, por cómo podemos enfrentar cada prueba. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos pasar la prueba? De la manera de pasar la prueba, por fe. Bien, por fe, dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bien, entonces la fe es importante. La manera de pasar la prueba es por la fe, y es creer lo que la Biblia dice, lo que Dios tiene, lo que Dios dice. Es algo eterno, infinitamente mejor para ustedes, nosotros o para nosotros, si seguimos confiando en el Señor cada día. Bien, nosotros entonces debemos convertirnos en nuestros propios caminos hacia el Señor. Bien, también tenemos aquí, bien, es muy importante el lugar de la prueba. Ahí dice el lugar de la prueba, donde ocurrió la prueba. Volvamos a Génesis capítulo 22, versículo 2. En esta vez dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy importante, porque Moriah, Dios mandó a Abraham a la tierra de Moriah, porque en hebreo quiere decir, mi maestro es Jehová. ¿Jehová es realmente su maestro? Que si Dios es realmente su maestro. Bien, en primer lugar, el tipo de la prueba le mostrará a usted si Dios es realmente su maestro. Si si Él es su maestro y usted es un seguidor de Él, o sea, un discípulo. O si no, a lo mejor es un falso convertido. Cree en Jesús como Salvador, pero no es su Señor. Eso es muy importante, que tenemos que tenerlo claro en nuestra vida. Jesús es nuestro Salvador y Señor. Por lo tanto, nosotros somos discípulos. Y la prueba nos enseña acerca de nosotros mismos. Una prueba de este estilo también sirve para enseñarnos acerca de nosotros mismos y si estamos cerca de Dios. Y si estamos cerca de Dios, como hombres nacidos en la raza de Adán, ¿qué pasa con nosotros? Ahí en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ahí en Jeremías 17, capítulo
17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Mm? Hermanos, Dios es bueno y fiel. Dios es bueno y fiel, nos cuida, nos protege. ¿Mm? Él nos provee todo lo que necesitamos. Él es fiel a sus promesas y completamente confiable. Él es digno de adoración y digno de nuestra confianza. Y un poquito más arriba, mire, en el versículo 7 de este mismo capítulo, lo tenía anotado, pero se me vino a la mente, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito es el hombre que confía en Jehová. Entonces esta es una prueba para dar gloria a Dios. Cuando usted está en prueba cuando estamos en la prueba es darle la gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Para nosotros, su gracia. Bien, vamos a seguir con esta lección. Y en el segundo punto dice en Génesis, volvamos a Génesis 2:22. Génesis 22:2 dice, el hijo de Abraham, el hijo de Abraham. Y este versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí es muy importante porque este versículo Dios menciona a Isaac por primera vez en este capítulo. Y observan que es un cuadro del unigénito Hijo de Dios, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver varios ejemplos aquí de Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto B ahí dice, el unigénito del Padre. Dice, y toma ahora a tu hijo, le dice a Abraham, y a Isaac, a quien amas, y a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, único, unigénito. Y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Isaac unigénito, Jesucristo unigénito. C, el Hijo amado por el Padre. Ahí vamos a estar viendo el Hijo amado por el Padre. ¿Qué dice en Génesis 22? Dice, ¿a quién amas? Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien ama. Y vete a tierra de Moriah. Entonces es el hijo amado de Abraham. Y Jesucristo, el hijo amado. También, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, y hubo una voz, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Isaac, un cuadro de Jesucristo. El Hijo amado por el Padre. Después, el Hijo de la promesa. El Hijo de la promesa. Vamos ahí a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 15, versículo 4 y 5. El Hijo de la promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será
tu descendencia. Así será tu descendencia. Capítulo 17, versículo 19. Capítulo 17, capítulo 17, versículo 19 y al 21. 19 y 21, 17, 19 y 20. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con el pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y también tenemos ahí el 18, del versículo 10 al 14, capítulo 18 del 10 al 14, y dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces es un hijo de la promesa. Isaac es un hijo de la promesa que Dios le prometió a Abraham. Jesús, Génesis 3:15, comienza aquí en Génesis 3:15, después de la caída, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya está anunciado nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y lo que vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, el hijo de la promesa, Isaac, unigénito del Padre, el hijo amado por el Padre, el hijo de la promesa. Bien, el nacimiento fue un nacimiento pregonado, Entonces aquí vemos que se anunció un nacimiento que se anunció de antemano. Lo vimos ahí en Génesis capítulo 18, pero vamos a leerlo. Vamos ahí a Génesis capítulo 18, versículo 10, y dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, y estaba detrás de él. Entonces ya le estaba diciendo de antemano que Sara en el tiempo señalado iba a tener un hijo. Lucas capítulo 30, Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque he hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces es un nacimiento pregonado, un nacimiento anunciado de antemano. Dios anunció a Isaac, y el ángel Gabriel anunció de antemano el nacimiento de Jesús. El hijo recibe su nombre antes de nacer. El hijo recibe antes de nacer.
muchas veces uno a sus hijos les pone en el momento, otras veces hay, bueno, ahora ya las parejas más jóvenes siempre a veces eligen de antemano, pero aquí también el hijo, el hijo que recibe su nombre antes de nacer. ¿Quién? Isaac. Génesis capítulo 17, versículo 19. Génesis 17, 19. Vamos a ver qué dice el capítulo 17 acerca de Isaac. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Entonces recibe el nombre antes de nacer. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Mm? Y en Lucas 1:31, que lo leímos delante, pero vamos a leerlo de todas maneras. Dice en Lucas 1, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Recibe entonces, reciben cuadro, Isaac, Jesucristo, reciben el nombre antes de nacer. El unigénito del Padre, el Hijo amado por el Padre, el Hijo de la promesa, el Hijo del nacimiento pregonado, y reciben el nombre antes de nacer. Ambos tenían una madre incrédula, el hijo con la madre incrédula. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ahí dice, en Génesis capítulo 18, en Génesis capítulo 18, entonces aquí vemos a Sara, cuando le es anunciado qué pasa con ella, dice, una mujer incrédula. Capítulo 18, versículo 12, que dice, y ahí dice, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Le está anunciando ahí que él va a tener un hijo, pero Sara al tiro dice, se ríe. ¿Tendré yo un hijo a esta edad? Y Jesucristo también. Vamos aquí a Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Qué pasa con María? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una madre incrédula. Cuadro. Sara eh, pensaba que el nacimiento de Isaac era imposible, porque por la edad que ella tenía ya no podía tener hijos. Y María también ahí pensaba que el nacimiento de Jesús era imposible, porque ella todavía era una mujer virgen. Entonces tenemos aquí entre cuadros entre Abraham, Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Cristo en cuadro. Bien. Tenemos acá, dice, el hijo del nacimiento milagroso. El hijo del nacimiento milagroso. Isaac, Génesis, capítulo 11, versículo 30. Entonces vamos a Génesis, capítulo 11, versículo 30. Génesis capítulo 11, versículo 30. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Mas Sarai era estéril, siendo una mujer estéril, muy imposible que tenga hijos, pero por algo el Señor hace estas cosas y es el nacimiento, por eso es un nacimiento milagroso. Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 11 y 12. Hebreos 11, versículos 11 y 12. ¿Por qué? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, dice, de uno y de ese ya casi muerto salieron como las
de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces allí vemos, siendo estéril Sara, tuvo un hijo. Y Romanos capítulo 4, versículo 9. Romanos capítulo 4, Hechos Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice, 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Veamos el del 18. Y creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces es un nacimiento, el nacimiento de Isaac, un hijo de la promesa, un nacimiento milagroso, así como el de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 18 y 20. Mateo capítulo 1, versículo 18 y 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, o sea, no casada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Entonces pensando, versículo 20 también, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y volvemos a Lucas capítulo 1, versículo nuevamente 31 al 35, donde aquí está relatado el nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Nacimiento milagroso. Entonces, estamos viendo aquí en este estudio los diferentes cuadros que se aprecian entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos el punto F que dice el Hijo que nació para morir. ¿Qué dice en Génesis capítulo 22, 2? Dice, y dijo, toma tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, y aquí es muy importante, y dijo, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Abraham se levanta muy temprano de mañana para cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo, para ofrecer a su hijo, para ofrecer a Isaac su hijo. Ahora vemos y vamos ahí a Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó era fiel a quien lo había prometido, y
por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, si leemos todo el capítulo de Génesis 22, se refiere a que del momento que Abraham recibe el mandato de Dios, entonces él ya pensaba que, me imagino que puede pensar que su hijo estaba muerto, que tenía que solo ofrecerlo. Y vamos a Romanos capítulo 4, versículo 19, que también lo leímos. En Romanos capítulo 4, versículo 19, dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de eh, María. Entonces Dios mandó a ofrecer a su hijo Isaac en holocausto. Holocausto es un sacrificio, es un sacrificio sustituto eh, que hacían en los israelitas, para eh, tenían que ellos sacrificar un corderito y había una muerte, víctima. Y lo vemos ahí en Levítico. Vamos ahí. Levítico, sí lo tengo. Pero vamos primero. El hijo que nació, sí, Levítico, capítulo 1, versículo 3 y 9. Ahí en Levítico se muestra cómo los israelitas tenían que ejercer este holocausto. Tenían que, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 1, versículo 3. Dice: y si su ofrenda fuere holocausto, si su ofrenda holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, un tipo de Cristo, un tipo de Cristo, holocausto, macho sin defecto. Bien, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus 2 piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrá la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Entonces, aquí tenía que ver un sacrificio. Holocausto es un sacrificio. Una muerte de una víctima. En este caso era el corderito. Bien, ese es. Y nuestro Señor Jesucristo también. Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Entonces Dios preparó el cuerpo de su Hijo para ofrecerlo en holocausto en la cruz del Calvario. Capítulo 10, versículo 5 de el libro de Hebreos. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el libro de Hechos, como fue el plan de Dios con Isaac, así fue el plan de Dios
para nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23. Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Hechos 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bien, entonces Dios mandó a Abraham a matar a su hijo y a ofrecerlo en holocausto. Y Dios determinó mandar a su Hijo Jesucristo al mundo, también a ofrecerlo por nuestros pecados. Hermanos, entonces, vemos aquí que es un cuadro Isaac, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú tienes que pensar en esto. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Que el Señor te bendiga, te cuide y piensa, analiza y medita en cada una de las palabras de este libro de la ley. Que el Señor te guarde, te proteja. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este momento de enseñanza de tu palabra, en donde vemos aquí como Isaac, un cuadro de Jesucristo, y tú mataste a tu hijo a este mundo para poder nosotros no pasar por eso, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros y como dice tu palabra, para nosotros tu gracia. Ayúdanos a entender, comprender y meditar en cada una de estas palabras. Gracias te doy por todo. Cuida a nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Nogul, a los hermanos que están delicados de salud, protégelos, guárdalos, todo mal, de todo peligro. Te lo ruego, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero verlo en la próxima semana, ya en otro punto en que vamos a ver siguiendo con la lección. Que el Señor les bendiga, les guarde y les cuide.